Desde los albores de la humanidad, las profecías han hablado de él, no como un mito, sino como una figura que algún día se alzará entre nosotros, un ser que no llega con cuernos ni fuego, sino con carisma, poder y una máscara perfecta de luz. ¿Quién es el anticristo? ¿Qué historia esconde su leyenda y sobre todo, cómo sería su rostro si caminara hoy entre nosotros? En este videoprograma nos adentraremos en los textos más antiguos, en las visiones apocalípticas, en las profecías bíblicas y en las interpretaciones modernas que intentan dibujar su apariencia. No te hablamos de ciencia ficción, sino de símbolos, advertencias y señales, porque quizá lo más inquietante es que ya esté aquí y no sepamos reconocerlo. Prepárate para ver lo que no siempre se dice. Esto no es solo una historia, es una advertencia. No llegará como un monstruo ni como un demonio grotesco salido de las sombras. El anticristo, en la visión cristiana, se disfrazará de luz. Vendrá con palabras suaves, con una mirada que inspira confianza y con una voz que acaricia los oídos del mundo cansado de guerras, hambre y caos. El Apocalipsis lo describe como aquel que tiene la apariencia de un cordero, pero habla como un dragón. No es un detalle menor, su rostro será el de la paz, pero su alma rugirá con la soberbia del abismo. Se presentará como un salvador de las masas, alguien capaz de unir naciones, sanar economías y devolverle al mundo la esperanza que ha perdido. No lleva la violencia en sus gestos, sino el engaño. Su mayor arma será la seducción espiritual. Hará milagros, prodigios y convencerá a muchos de que es el verdadero Mesías. Pero todo lo que toca lleva el sello de la mentira. En su frente no hay cicatrices, sino una inteligencia brillante. Su poder no se impone con espadas, sino con palabras. Dominará medios, tecnologías y conciencias. Se sentará en el templo de Dios como si fuera Dios, como escribió San Pablo, y muchos, incluso los más fieles, dudarán de lo que ven sus ojos. El número 666, símbolo del hombre que quiere ser como Dios, será la clave para desenmascararlo. No es solo un número, es una advertencia. Cuando todo parezca perfecto, cuando el orden mundial parezca restaurado, cuando la paz llegue sin justicia, tal vez estés mirando al anticristo a los ojos, porque no viene con fuego, viene con promesas. En el hinduismo no hay un anticristo literal, pero sí figuras oscuras que surgen en la era del Kali Yuga, la edad oscura actual. En la vastedad del tiempo, los sabios de la India hablaron de 4 edades que marcarían el pulso de la humanidad. La última de ellas, la más densa, la más lejana de lo divino, es el Kali Yuga, la edad del hierro, la era de la confusión, y es en esta era donde los textos védicos anuncian la llegada de seres oscuros, disfrazados de sabiduría, poder y falsa compasión. En el hinduismo no se habla de un anticristo único, sino de muchas encarnaciones del engaño, los asuras, seres que antaño fueron celestiales, pero cayeron por orgullo y hoy caminan entre los hombres, disfrazados de líderes, de gurús, de salvadores. Hablan de luz, pero caminan sobre sombras. Los textos dicen que los corazones estarán vacíos, pero los rostros sonreirán, que aquellos que se proclamen sabios serán los más corrompidos, y que los demonios no vendrán con dientes afilados, sino con trajes pulcros, con ideas sofisticadas, con la palabra progreso en los labios. Durante el Kali Yuga la verdad se fragmenta y lo falso se adora. Las masas buscarán consuelo, no en el espíritu, sino en la imagen. Y entonces el mundo verá al falso maestro elevarse, no con fuego, sino con aplausos, no con espadas, sino con pantallas. Y sin embargo las Escrituras también prometen que este tiempo oscuro no será eterno, porque cuando la noche se vuelva más profunda, el verdadero avatar, el Redentor, vendrá.
Pero antes, el mundo deberá ver de cerca el rostro del engaño, y puede que ese rostro ya haya nacido. En el corazón del siglo XVI, un hombre escribió entre sombras y símbolos el destino del mundo. Michel de Nostradamus, médico, astrólogo y vidente, dejó entre líneas lo que muchos creen ser la historia anticipada de la humanidad, incluyendo la llegada de 3 grandes anticristos. El primero identificado con guerras napoleónicas, el segundo con la barbarie del siglo XX, pero hay un tercero, uno que aún no ha mostrado su rostro o que quizá ya lo ha hecho sin que sepamos reconocerlo. En sus cuartetas lo llamó el Rey Terrible, el Gran Impostor, el Fuego del Este. No lo describe con detalles físicos, sino con hechos. Surgirá en un tiempo de hambre, pestes y división global. Tendrá poder sobre la palabra, dominará los ejércitos y seducirá a las masas con un discurso de unidad que esconderá una voluntad de hierro. No llegará solo, vendrá tras una gran confusión, en una era donde el norte y el sur ya no se entiendan, donde los pueblos hablen de libertad, pero estén encadenados a lo invisible, y con su ascenso la humanidad entrará en una etapa de fuego, guerras que parecen justas, tecnologías que prometen paz, pero que siembran vigilancia y dependencia. Según Nostradamus, este tercer anticristo será más sutil que los anteriores. No llevará uniforme, ni empuñará armas. Su trono será digital, su imperio mental. Y cuando su nombre sea revelado, nadie podrá detener lo que ha comenzado. ¿Y si ya lo hemos oído hablar? ¿Y si su ascenso no es futuro, sino presente? En lo más profundo de la tradición mística judía, oculta entre visiones y textos apócrifos, se encuentra el nombre de Armilus. No es un demonio común, ni un tirano cualquiera. Es el enemigo final, el falso Mesías, el que intentará usurpar el lugar del verdadero Redentor. Según la Cábala y las visiones apocalípticas del Midrash, Armilus no será grotesco a simple vista, pero su alma estará marcada por el vacío. Se dice que nacerá de una virgen y de un espíritu oscuro, una unión sin amor, sin luz, y crecerá sin compasión ni verdad en su corazón. Su rostro tendrá una simetría desconcertante, un lado hermoso, cautivador, el otro deformado por la falsedad que lleva dentro, una imagen dual como su esencia, mitad seductor, mitad destructor. Será un maestro de la palabra, un rey sin corona que conquistará no con espadas, sino con promesas. Se proclamará Salvador, se sentará en el trono de Sión y exigirá que se le adore como al verdadero Mesías. Pero su sabiduría será hueca, su paz fingida y su propósito borrar la alianza entre el cielo y la tierra. Los sabios dicen que en su tiempo los corazones se volverán fríos y el conocimiento verdadero será despreciado. Solo unos pocos verán más allá de su máscara. El resto lo seguirá creyendo que siguen al enviado de Dios. Pero cuando todo parezca perdido y el engaño se haya apoderado del mundo, el verdadero Mesías se levantará y con su luz disolverá la sombra de Armilus, porque la mentira puede reinar por un tiempo, pero no para siempre. En las corrientes esotéricas modernas, el anticristo no es solo un individuo, es un arquetipo, una energía viva que se manifiesta cada vez que la humanidad se aleja de su esencia divina, cada vez que el ego eclipsa al alma y el ruido silencia la verdad. Autores como Alice Bailey, Rudolf Steiner o Benjamin Creme hablaron de una figura que no surgiría de las catacumbas del infierno, sino de los altos estratos del poder humano, un ser brillante, fascinante, con una mente elevada pero desconectada de la compasión. En esta visión, el anticristo representa la cristalización de la falsa luz, una inteligencia sin alma. Puede tomar forma humana, pero también tecnológica, colectiva o institucional. Puede manifestarse como un líder que lo promete todo o como una ideología que lo transforma todo, a cambio del alma humana.
Dicen que no vendrá con violencia, sino con eficiencia, que su palabra no será falsa, pero sí vacía de espíritu, que hablará de paz, de unidad, de progreso, pero sin anclarlo a la conciencia, y eso lo convertirá en la sombra más peligrosa, la que se disfraza de evolución. El esoterismo advierte que el anticristo será adorado como visionario, que atraerá a multitudes con su claridad, su lógica y su dominio de las nuevas ciencias. Pero detrás de ese brillo, su energía empujará a la humanidad hacia un materialismo extremo, hacia una separación total del alma. No será reconocible por su aspecto, sino por sus efectos. Donde él reine, habrá deshumanización. Donde él gobierne, la intuición se dormirá, y lo más inquietante es que lo hará con nuestro consentimiento. Pero la tradición también dice que donde surge la sombra más densa, también comienza a nacer la luz más profunda, porque antes de que despierte el Cristo interior, el mundo deberá atravesar la tentación de su opuesto, y quizá esa tentación ya ha empezado. ¿Sabías que el Islam tiene una descripción detallada de cómo será exactamente el anticristo? Y cuando digo detallada me refiero a que no solo tienen en sus escrituras lo que hará y en qué momento vendrá, sino también exactamente cómo será físicamente. En el Islam el anticristo es conocido como Al-Masih ad-Dajjal. Al-Masih significa el Mesías, el mismo título que se le da a Jesús. Ad-Dajjal proviene de la raíz árabe Dajala, que significa engañar, mentir, falsificar. Dajjal puede traducirse como el gran impostor, el mentiroso por excelencia o el falsificador. Por tanto, Al-Masih ad-Dajjal significa literalmente el Mesías impostor o el falso Mesías. Dicen que hará llover donde hay sequía, que devolverá la vista a los ciegos, que convencerá a las masas que es Dios, cuando en realidad es su opuesto. Sus ojos no verán con claridad, pero su lengua seducirá naciones enteras. El Dajjal no necesita destruir para conquistar, solo necesita que no lo reconozcas. No es simplemente un mentiroso cualquiera, sino el más grande embustero que aparecerá en la humanidad antes del fin de los tiempos. Será un engañador carismático, capaz de hacer aparentes milagros, de desviar a millones y de proclamarse divino. Vendrá antes del regreso de Jesús, quien, según la escatología islámica, será quien lo derrote finalmente. En el Islam, las descripciones y detalles sobre el anticristo provienen principalmente de los hadices, que son dichos y tradiciones atribuidos al profeta Muhammad. Por eso para los musulmanes los hadices son esenciales para comprender la práctica religiosa, la moral, la ley islámica y también para conocer detalles proféticos como la llegada del anticristo. Entre las señales más claras y escalofriantes que anuncian la llegada del Dajjal está la apariencia única y perturbadora de sus ojos. Los hadices describen que este ser tendrá un solo ojo visible, el derecho, grande, saliente, hinchado, brillante, que parecerá iluminarlo todo a su alrededor. Esta imagen no es solo un rasgo físico, sino un símbolo poderoso, un faro que atrae y deslumbra, que hipnotiza y confunde, haciendo que quienes lo miren pierdan el juicio y caigan en la trampa de sus falsas promesas. En contraste, el ojo izquierdo del Dajjal estará hundido, ciego o completamente ausente. Esta deformidad acentúa su naturaleza incompleta y defectuosa, mostrando que su visión es unilateral, limitada y fundamentalmente falsa. Mientras el ojo derecho parece abarcarlo todo con un brillo seductor, el izquierdo permanece en la oscuridad, incapaz de ver la verdad.
Algunos relatos añaden que su mirada tiene un poder hipnótico, puede dominar la voluntad de quienes se detienen a contemplarlo, mezclando miedo y fascinación en un solo instante. Así el Dajjal se convierte en un maestro del engaño, capaz de atraer a multitudes hacia la oscuridad, bajo la apariencia de luz. Es un espejo de su alma partida, mitad luz falsa, mitad sombra profunda. Otra de las señales más aterradoras que distinguirán al Dajjal será la marca que llevará grabada en su frente, la palabra árabe kafir, que significa infiel, negador de la verdad o el que rechaza la fe. Esta inscripción no será una simple marca física ni un tatuaje cualquiera. Según las tradiciones será visible para todos, sin excepción, sin importar si quien la observe sea erudito o analfabeto, creyente firme o débil. Será una señal clara, indeleble, como un sello del destino que revela su verdadera naturaleza al mundo entero. Muchos sabios interpretan que esta palabra representa no solo su rechazo a la verdad divina, sino también su esencia corrupta y su rol como el máximo antagonista del camino espiritual. Pero la marca tiene un doble significado. Para los creyentes firmes será una señal de advertencia y protección. Aquellos que reconozcan esta señal no caerán en sus engaños, porque sabrán ver más allá de las apariencias, más allá de su carisma y sus falsos milagros. Por otro lado, para aquellos que estén cegados por la vanidad o la ignorancia, la marca será un símbolo invisible, un detalle que no logran discernir y que los hará vulnerables al engaño del Dajjal. Los hadices describen al Dajjal como un hombre de presencia imponente y cuerpo robusto, fuerte como un guerrero, cuya figura sobresaldrá en cualquier multitud. Su fuerza no será solo física, sino también energética y magnética, capaz de atraer a miles con un simple gesto o palabra. Su cabello rizado, de un tono rojizo o cobrizo, será uno de sus rasgos más distintivos. Este color, poco común y vibrante, resaltará a la vista de todos como una llama que no puede ser ignorada. Algunos estudiosos sugieren que este detalle no solo es una descripción física, sino también un símbolo de su naturaleza ardiente, apasionada y destructiva. Su rostro, aunque bello y bien formado, tendrá un aura inquietante, especialmente para aquellos que poseen sabiduría y discernimiento. En él se mezclará la atracción y la alarma, como una serpiente que seduce con su brillo, pero esconde un veneno mortal. El Dajjal será un maestro del engaño, también a nivel visual, utilizando su porte y presencia para construir un aura de autoridad y divinidad falsa. Su cuerpo fuerte y saludable contrastará con la corrupción espiritual que lleva dentro, simbolizando la dualidad entre apariencia y esencia. Las tradiciones islámicas, a través de los hadices y la interpretación de eruditos, coinciden que la aparición del Dajjal tendrá lugar en un contexto de caos, confusión y decadencia espiritual, cuando la humanidad esté necesitada de esperanza. Sobre su lugar exacto de nacimiento o aparición, aunque hay consenso en que será en una región árida y desolada, las fuentes no son unánimes y ofrecen varias pistas y posibles ubicaciones. Muchos hadices señalan que el Dajjal surgirá en una tierra seca y polvorienta, que algunos identifican con la zona de Siria o la región del Levante. Esta interpretación se basa en relatos tradicionales y en la centralidad histórica y espiritual de esta área en la escatología islámica. Algunos estudiosos y tradiciones islámicas mencionan que el Dajjal podría aparecer en la región histórica de Khorasán, una vasta zona que abarca partes del noreste de Irán, Afganistán y Asia Central. Khorasán es considerada un lugar de importantes acontecimientos proféticos, incluido el surgimiento del Mahdi, y por tanto aparece en la literatura escatológica. Otros textos hablan de que el Dajjal podría emerger en un lugar aislado, quizá una isla o tierra desértica en el oriente.
lejos de los centros urbanos. Esta visión apunta a un origen oculto y un surgimiento repentino en un lugar poco habitado, para luego extender su influencia por el mundo. Independientemente de la ubicación geográfica exacta, hay un consenso en que será una tierra seca, árida y desprovista de abundancia, símbolo del vacío espiritual que imperará en ese tiempo. Hará milagros que parecen divinos, pero no son más que trucos para confundir a la humanidad. Podrá hacer llover donde no hay lluvia, curar a los enfermos y aparentar resucitar a los muertos. A través de estos actos atraerá a millones hacia su falsa promesa de salvación y prosperidad. Su dominio durará apenas 40 días, pero cada uno de esos días tendrá una magnitud y un impacto descomunal, diferente a cualquier experiencia anterior. De esos 40 días, el primero se sentirá como si durara un año entero, cargado de acontecimientos y dificultades que harán parecer que el tiempo se ha detenido. El segundo día se sentirá como si fuera un mes completo, aún largo y difícil, pero más manejable que el primero. El tercer día, aunque más corto, equivaldrá a una semana, con intensos desafíos y luchas internas para los creyentes y la humanidad en general. Finalmente, los días restantes, aunque parezcan normales en duración, estarán llenos de tensión, incertidumbre y engaños constantes, haciendo que cada instante sea una prueba de fe y resistencia. Finalmente, cuando el reinado de engaño y oscuridad del Dajjal alcance su punto máximo, el mundo se encontrará al borde del abismo, sumido en la confusión y la desesperanza más profunda. Es entonces cuando aparecerá una luz definitiva. Isa ibn Maryam, Jesús, hijo de María, enviado por la misericordia y la justicia de Dios para poner fin a la falsedad y restaurar el equilibrio perdido. Los hadices nos cuentan que Isa, Jesús, descenderá del cielo en un momento preciso, marcado por una época de gran oscuridad espiritual y moral. Su llegada no será un mero evento, sino la manifestación viviente de la verdad, la justicia y la misericordia divina que disipará para siempre las sombras del impostor. Con la derrota del Dajjal, no solo se restaura la paz y el orden divino en la tierra, sino que también se abre el camino para una era de justicia, espiritualidad y armonía renovadas, un tiempo en que la humanidad podrá finalmente reconciliarse con la verdad y vivir bajo la protección y la luz de Dios. Ya sea como Dajjal en el Islam, el Mesías falso en el cristianismo, una sura en las tradiciones hindúes o una sombra oscura en las profecías y el esoterismo, su figura nos invita a mirar dentro de nosotros mismos, a reconocer las tentaciones que nos alejan del camino verdadero. No es solo un enemigo externo, sino también un símbolo de las dudas, las falsas promesas y las ilusiones que enfrentamos en nuestro propio interior. Su historia es un recordatorio de que el verdadero combate se libra en el alma. Pero también es un mensaje de esperanza, porque por muy profunda que sea la oscuridad, la luz siempre encuentra su camino. La fe, el discernimiento y la verdad tienen en el poder de derrotar cualquier sombra que intente oscurecer nuestro mundo. En la historia del anticristo, más que miedo, hay una enseñanza eterna sobre la fuerza de la verdad y la capacidad humana de elegir la luz, incluso en los momentos más oscuros. Y sin nada más, mucha luz y mucha suerte.